Bienvenidos a The Debate. Hoy nos sumergimos en las lecturas propuestas para la solemnidad de Cristo Rey, buscando comprender mejor la naturaleza de su reinado. Y bueno, de estos textos, especialmente de Colosenses y Lucas, emerge una tensión, yo diría, fascinante. ¿Dónde reside el núcleo de la realeza de Cristo? A ver, ¿se define primordialmente por su poder divino inherente, esa autoridad cósmica como creador y sustentador? ¿O, por el contrario, se manifiesta de forma culminante y, bueno, paradójica, en su servicio humilde, en su sufrimiento redentor y en el perdón ofrecido desde la cruz? Esta es la cuestión que vamos a explorar hoy basándonos exclusivamente en el material fuente proporcionado. Yo defenderé la visión de que la esencia de su reinado radica en ese poder y autoridad divinos, que son preexistentes y, digamos, de alcance universal. Y yo, por mi parte, pues argumentaré que la revelación definitiva de su realeza no se encuentra tanto, quizás, en la demostración de poder cósmico, sino precisamente en la paradoja de la cruz, en esa vulnerabilidad asumida, el perdón ofrecido y una dependencia radical en el Padre que, bueno, redefine lo que significa ser rey. Excelente punto de partida. Mi visión, como decía, se ancla con fuerza en el himno cristológico de la Carta a los Colosenses. Allí se nos presenta a Cristo de forma inequívoca. Es la imagen del Dios invisible y, crucialmente, el primogénito de toda criatura. Y esta expresión, primogénito, no se refiere simplemente a ser el primero en nacer, sino que indica supremacía, preeminencia sobre todo lo existente. El texto continúa reforzando esta idea, porque en él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por él y para él. O sea, no solo es el agente de la creación, sino también su fin último. Y añade, Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Es el principio sustentador del cosmos. Además, se le llama cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Esta combinación de preeminencia cósmica, rol creador y sustentador y cabeza de la nueva humanidad redimida constituye para mí la base innegociable de su realeza. La reconciliación posterior, mencionada como haciendo la paz por la sangre de su cruz, es una consecuencia, diría yo, y manifestación de esta autoridad fundamental. Es un acto que quiso Dios, dice el texto, para restaurar todas las cosas bajo este señorío preexistente. Incluso la figura de David, ungido rey, como leemos en Samuel, pues no es más que una sombra, un anticipo de este plan divino superior y de esta realeza trascendente y cósmica. Su reinado, por lo tanto, es inherente a su propia identidad divina, anterior a la creación y de naturaleza universal. Entiendo perfectamente la fuerza de Colosenses. Sí, es un texto imponente. Sin embargo, yo propongo mirarlo a través de la lente del Evangelio de Lucas, concretamente de la escena de la crucifixión, que considero el momento hermenéutico clave para entender cómo se ejerce esa realeza. Las burlas que recibe son tremendamente significativas. A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Y los soldados, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Estas frases ponen en un contraste brutal la lógica del poder mundano, que se define por la capacidad de autopreservación, de dominio, de imponerse, frente a la realidad, desconcertante del reinado de Cristo. Su respuesta no es una demostración de fuerza para callar las burlas. Su respuesta es, por un lado, el silencio ante muchas de las acusaciones y, por otro, la palabra que rompe todos los esquemas. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí su realeza no se muestra salvándose de la cruz, sino actuando desde la cruz de una forma radicalmente distinta. Con entrega, con confianza total en el Padre. No olvidemos que su nombre, Jesús, significa Dios salva, es Dios quien salva a través de él, y con misericordia. La promesa al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, es la inauguración efectiva de su reino. ¿Y cómo se inaugura? Pues no con un despliegue de poder cósmico visible, sino con un acto de misericordia personal y de reconocimiento mutuo en la hora de la máxima debilidad humana. Además, si leemos Colosenses no como un pago sacrificial exigido por Dios, sino como la interpretación que sugiere el material, donde Dios transforma el odio humano manifestado en la cruz en la fuente misma de la reconciliación, esta visión cobra más fuerza. La paz no viene de una transacción cósmica basada en el sufrimiento como precio, sino del perdón divino que fluye a través de la respuesta de Cristo. Y en este sentido,
cumple de manera inesperada y mucho más profunda el ideal del pastor que se mencionaba para David, un ideal que, como sabemos, los reyes terrenos a menudo no alcanzaron. Muy bien. Has puesto sobre la mesa la centralidad de la cruz y la interpretación del sufrimiento. Creo que es útil que profundicemos en puntos específicos. Empecemos por el título mismo, Rey. Cuando Colosenses lo presenta con esa autoridad cósmica, creador, sustentador, cabeza, no está definiendo la esencia de su realeza precisamente en esos términos. La inscripción en la cruz, este es el rey de los judíos, aunque Lucas nos dice que fue puesta con intención de burla por los poderes romanos, resulta irónicamente cierta en un plano mucho más profundo y universal. Su autoridad no parece depender del reconocimiento o el rechazo humano, ni siquiera de las circunstancias de su muerte, sino de quién es él en su relación con Dios y con la creación. La unción de David en Hebrón, que leemos en Samuel, es un tipo, una figura que apunta hacia esta realidad plena pero no la agota. Es una realeza que trasciende lo meramente político o terrenal. Comprendo el argumento de la verdad irónica de la inscripción, sí, pero me pregunto si Lucas no está haciendo algo más radical. Al poner tanto énfasis en las burlas, sálvate a ti mismo, ¿no está precisamente subrayando la inadecuación del concepto mundano de rey para aplicarlo a Jesús sin una profunda transformación de su significado? Es como si el evangelista dijera, ustedes esperan un rey que domine y se imponga por la fuerza, pero el verdadero rey elegido por Dios manifiesta su poder de una forma completamente distinta. Las burlas resaltan esa diferencia abismal. El poder terrenal busca la autopreservación a toda costa. La realeza de Cristo, en cambio, se revela en la autoentrega, en el servicio hasta la muerte y en ese acto asombroso de perdonar desde el patíbulo. Si volvemos a David, el ideal era ser pastor de Israel, guiar y cuidar al pueblo. Pero la historia, como el propio material fuente insinúa, está llena de ejemplos de cómo ese ideal pastoral falló en los reyes humanos. Quizás la narración de Lucas nos muestra que el modelo humano de realeza es intrínsecamente limitado, incluso defectuoso, y que la cruz revela un modelo nuevo y divino de autoridad, la autoridad del amor que sirve y perdona. Pero entonces, ¿qué hacemos con el lenguaje tan específico de Colosenses sobre la reconciliación mediante la sangre de su cruz? El texto dice claramente que quiso Dios reconciliar por él y para él todas las cosas, las de la tierra y las del cielo, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Colosenses 1:19-20. Esto parece otorgar al sufrimiento un papel activo, ¿no? Un medio elegido por la voluntad divina para lograr un fin cósmico, la restauración de la armonía universal. No parece ser simplemente el escenario donde se revela un tipo diferente de rey, sino el instrumento mismo a través del cual se ejerce su poder reconciliador. Es un poder tan grande que puede tomar el acto supremo de rechazo y violencia humana y convertirlo en fuente de paz universal. Desde esta óptica, el sufrimiento no disminuye su poder regio. Es, paradójicamente, la forma elegida para ejercerlo de la manera más profunda y redentora. Esto vincula la sangre de la cruz y la paz. Claro que sí, pero la clave está en cómo se produce esa paz. Si rechazamos, como sugiere una interpretación del material, la idea de un pago a Dios, de una satisfacción de una ofensa divina a través del sufrimiento, entonces el papel de la cruz cambia. No es tanto que el sufrimiento en sí mismo tenga un poder mágico reconciliador, sino que en la cruz se manifiesta la respuesta definitiva de Dios al pecado y al odio humanos, la respuesta del amor incondicional y el perdón. La sangre de la cruz sería entonces el símbolo supremo de hasta dónde llega el amor de Dios encarnado en Cristo, un amor que absorbe la violencia sin responder con violencia y que desde esa aparente derrota proclama el perdón. Padre, perdónalos. El poder real que se manifiesta ahí no es el de sufrir para pagar algo, sino el poder de amar y perdonar en medio del sufrimiento extremo. Es un poder transformador. Fíjate en el buen ladrón. Él no reconoce a un rey cósmico en ese momento. Reconoce a alguien con la autoridad para abrir las puertas del paraíso. Una autoridad que se ejerce en la misericordia. Hoy estarás conmigo. Esa es la paz que inaugura. La paz de la reconciliación personal y gratuita ofrecida en medio de la debilidad. Me parece que eso nos lleva directamente al tercer punto, la relación entre la autoridad y la reconciliación. Yo sigo viendo la autoridad como algo primordial, fundante. Colosenses es muy claro. Él es antes que todo y todo subsiste en él, 1:17. Y en él quiso Dios que residiera toda la plenitud, 1:19. Esta plenitud divina y esta preexistencia son la fuente de su autoridad.
La reconciliación, por tanto, emana de esta autoridad inherente. Es un acto soberano que fluye de quién es Él, por voluntad divina, para restaurar el orden cósmico que Él mismo creó. Es casi un acto de recreación, de poner de nuevo todas las cosas bajo su señorío legítimo, precisamente porque Él es el origen y el sustento de todo. La reconciliación es posible porque Él tiene esta autoridad cósmica. No niego la divinidad ni la preexistencia, que son fundamentales, por supuesto, pero insisto en que la reconciliación no es solo un decreto que emana de esa autoridad, digamos, abstracta, sino que se hace concreta, se actualiza, se experimenta a través de la respuesta de Cristo en la cruz. Como sugiere el comentario, su acto humano de perdonar es el acto divino de perdonar, precisamente porque Él es el Dios hombre. Su autoridad no solo se afirma teológicamente en Colosenses, sino que se demuestra de forma tangible y personal en Lucas. Al decirle al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso, está ejerciendo una autoridad soberana sobre el destino último del ser humano, pero lo hace en un contexto de encuentro personal, de humildad reconocida, de misericordia ofrecida aquí y ahora. Es un poder que no solo existe cósmicamente, sino que opera activamente en la historia humana, invitando, acogiendo y transformando. No es solo una autoridad que es, sino una autoridad que hace y que salva de forma inmediata y relacional. Es el Dios salva, Jesús, en acción directa. Entonces, si tuviéramos que resumir un poco las posturas, desde mi punto de vista, la realeza de Cristo hunde sus raíces en su identidad divina eterna, en su papel como creador preexistente, sustentador del universo y reconciliador final. Colosenses nos ofrece el marco grandioso de esa autoridad cósmica inherente y universal. La cruz, lejos de negarla, es el acto soberano, elegido por Dios, mediante el cual esta autoridad se ejerce de forma redentora para restaurar toda la creación bajo su señorío. Y desde mi perspectiva, si bien esa dimensión cósmica es el trasfondo necesario, la manifestación más característica y definitoria de su reinado se da en la paradoja de la cruz, que Lucas nos presenta tan vivamente. Es un poder real que se revela precisamente en la vulnerabilidad extrema, una autoridad que no se impone por la fuerza, sino que se ejerce a través del perdón radical y la misericordia ofrecida incluso a los que le rechazan. Y un reino que se inaugura no con demostraciones de poder terrenal, sino en la humildad, la confianza absoluta en el Padre y la capacidad transformadora de ofrecer reconciliación personal e inmediata a quien se vuelve hacia Él, como vemos en el diálogo con el ladrón arrepentido. Es evidente que los textos nos presentan estas dos caras de una misma moneda, estas dimensiones que, a primera vista pueden parecer en tensión. El rey cósmico y el siervo sufriente, la autoridad divina y la humildad redentora. La lectura conjunta de Colosenses y Lucas nos obliga a mantener ambas realidades en nuestro entendimiento de Cristo Rey. Exactamente. No se trata quizás de elegir una sobre la otra de forma excluyente, sino de explorar cómo se integran, cómo se iluminan mutuamente. La reflexión sobre qué significa aclamar como rey a alguien que reina desde la cruz, pero que también es el Señor del universo, es algo que ciertamente trasciende nuestra conversación y queda abierto. Sin duda, hay mucha profundidad por seguir explorando en estas lecturas.